Listo, Octavio. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ahora Axel, Jimena, Has, Jorge y Marta, creo que por acá están y ojalá se unan más. Para dar continuidad a lo que había estado trabajando, ¿no? Eh, Dejé en pausa una parte que vamos a seguir, no ya no con los colores, sino otra vez un asunto que los grandes textos sobre los indoeuropeos lo ponen como asunto secundario, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las emociones, por ejemplo, la ira y estas cosas, ¿no? Que están muy presentes en textos antiguos. Lo vamos a retomar en algunas sesiones. Eso es lo que no voy a hablar hoy, ¿no? Porque sí lo quiero preparar bien. Este, pero por ahí lo tenemos ya como apuntado. Me estaba preguntando efectivamente, y ahora que Jorge habla de los entierros, me encontré precisamente con el mismo problema, solo que desde la lengua, ¿no? Porque eh, estaba pensando si en la antigüedad existía como una idea de lo que entendemos hoy por signo, por el concepto de signo, ¿no? Y bueno, pues en realidad sabemos que hay como toda una tradición, sobre todo a partir del siglo XX, que es el estructuralismo, que ya hemos hablado del mismo, tomó como la bandera, ¿no? De los estudios de la modernidad en todas las disciplinas, sobre todo en la lingüística y aquí sí, especialmente en algunos, ¿cómo decirlo? Algunos pensadores como Lacan, ¿no? O que tomaron prestado un préstamo que alguien había tomado prestado, ¿no? O sea, el asunto, por ejemplo, como Lacan habla del signo, ¿no? Que dice que es lo que representa algo para alguien, que toma prestado de Peirce, y Peirce a su vez toma prestado de los escolásticos, ¿no? De las, digamos, estos pensadores medievales, ¿no? Que definen el signo así, tal cual, ¿no? Lo que representa algo para alguien. Y pues es interesante. Obviamente el término que se usa en el medievo es la palabra signum. Este, Sabemos que en ese entonces, pues la lengua en la que el pensamiento se hacía era latín. Y entonces por ello, pues este término era así, ¿no? Pero bueno, con todo y eso, no ha habido, y es muy interesante, ¿no? No ha habido como una propuesta, ¿cómo decirlo?, nueva sobre el aspecto del signo, como si ya todo estuviese dicho. Claro que han surgido, sobre todo en la lingüística, las corrientes como la semiología o la semiótica, ¿no? O la semántica, y todas tienen la misma raíz, que es, y a esa donde vamos hoy, ¿no? Precisamente una de las primeras cosas que me llamó la atención y por eso le comentaba a Jorge que este es el punto de encuentro entre lo que él está trabajando y también lo que yo voy trabajando, el asunto de las tumbas o entierros, porque en griego hay dos formas para llamarle al signo, ¿no? Una forma es sema y otra cosa es semeión, ¿no? Y la palabra sema también no solo hace referencia precisamente al concepto de señal, de marca, ¿sí? De trazo, sino que también hace referencia al concepto de tumba, ¿sí? Y y, ¿cómo decirlo? Y ese uso está poco documentado, ¿no? O sea, sí aparece, por aquí empiezo como a plantear los problemas que me llamaron mucho la atención y probablemente sí siga por aquí un rato en el camino, en el seminario, ¿no? El primer problema es que cuando uno busca en el diccionario, y déjeme compartir pantalla para ponerlo, ¿no? Igual lo traigo aquí en un apunte, pero mejor lo pongo, ¿no? Cuando uno busca en el diccionario el término semellón, que es el término con el cual, ¿cómo decirlo?, se identifica con mayor precisión la palabra signo. A ver, va mi pantalla, denme un segundito. Encuentro el botón. A ver, ahí está. Ya se ve la pantalla, ¿ah?
Sí, sí se ve. Muy bien. Ahí tenemos los dos términos, ¿no? Que en griego hacen referencia al signo, ¿no? Les decía que, sobre todo el último, que es donde viene más claramente palabras como semiótica, ¿no? Etcétera. Eh, pues lo interesante es que uno ve un diccionario en griego y quiere buscar la palabra semellón, se remite inmediatamente a sema, ¿no? Sema es como la raíz, parece la raíz más antigua de la palabra. Ambas tienen estos sentidos que les digo. Solo que la primera cosa que me llamó la atención es que en Homero, en el griego homérico, no aparece la palabra semellón para indicar una huella, para indicar un trazo, para indicar una marca. La palabra que aparece en Homero es sema, ¿no? Y de hecho hay un verbo, digamos, formado por esta raíz, que es como señalar, por ejemplo. Lo interesante es que además, lo que podemos decir de este asunto es que el concepto original de SEMA, ¿no? Está asociado con el desplazamiento territorial, ¿sí? Con realmente seguir una vereda y piénsenlo así, ¿no? Como eh, si alguien en un camino intencionalmente dejara pistas, dejara huellas, dejara trazos que ustedes pudiesen reconocer y seguir. Si lo piensan así, este sería efectivamente la forma como inicial, ¿no? En la que el término sema, signo, fue utilizado. Y por ello no sorprende que la palabra tumba también tenga este sentido, ¿no? Como el asunto de una marca que te puedes encontrar en el camino, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión que como quiero traer como problema, porque efectivamente pensamos, ¿estas palabras existían en indoeuropeo? O sea, había una concepción que ha sido documentada en el indoeuropeo sobre el signo, ¿y cuál sería entonces, no? ¿Y qué posición hay a propósito de esto? O sea, no solo ya lo dije como en griego, sino también en las otras lenguas indoeuropeas. Y bueno, la sorpresa, ahí va entonces, ¿no? ¿Qué fue lo que encontré? Y de eso va mi exposición el día de hoy. Entonces, bueno, más bien iré comentando este texto que no he traducido, una disculpa, lo que hice más bien fue ahorita hacer como el corpus de investigación y ya ven que les comparto mis textos, más bien les voy a compartir los dos, y la traducción, ¿no? Para que lo tengan ahí a la mano, ¿no? Entonces, más bien iré comentando esta cuestión, ¿no? A propósito de la investigación del término sema o signo, ¿no? Lo primero que me llamó la atención es que me costó mucho trabajo como encontrar una definición etimológica coherente del término sema, ¿no? Que es el término signo, ¿no? Entonces, entre como las definiciones más constantes que encontré, primero es la referencia a la raíz proto-indoeuropea, que es como, sería como fije, que sería notar o dar cuenta de algo, ¿sí? Y aquí viene una diferencia abismal y esto me hizo pensar que tenemos que darle más sentido en nuestras sesiones al sánscrito. Si hemos hablado de como este grupo, hemos dicho también que originalmente en la concepción de las lenguas indoeuropeas se pensaba que más bien el sánscrito era la lengua que había dado lugar a las lenguas europeas modernas, ¿no? Esta concepción fue cambiando y más bien se dice que el sánscrito es una lengua indoeuropea y que también fue, digamos, producto de este cambio histórico, ¿no? Pero ese originalmente habría sido una de las hipótesis que se tuvo cuando se empezó a hablar de la gran familia indoeuropea. Sin embargo, creo que sí, aquí el sánscrito nos va a revelar un montón de cosas porque lo pienso así, ¿no? Y cada vez lo tengo más claro. Sí hay un puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Y que más o menos se puede sortear con pensar en el contacto que tuvo el origen de la civilización occidental con las civilizaciones afroasiáticas, en especial los grupos semitas, ¿no? Y los grupos que tradicionalmente formaron lo que se llamó
las dinastías de los faraones egipcios, ¿no? Siempre hubo contacto, ¿no? De hecho, de las tragedias más antiguas, que son las de Esquilo, ¿no? Hay alusiones como que hacen comparación entre los mismos griegos y los egipcios, ¿no? Entonces, donde los griegos se miran como lobos y ven a los egipcios como perros, ¿no? Entonces, y claro, se miran los griegos como más valientes, y a los egipcios, que los ponen como perros, los miran como más temerosos. Y no es como una cuestión peyorativa, es más bien una cuestión de castas, porque para ambos grupos esos son animales sagrados, ¿no? Para los griegos los lobos y para los egipcios los perros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este contacto, ¿no? Con una lengua afroasiática, con un grupo cultural afroasiático, que son los egipcios, pues sí, remite a lo que sucedió. Pero digo que el puente entre Oriente y Occidente se puede sortear un poco con los grupos afroasiáticos, pero no es en realidad esto, ¿no? Un puente total. Yo digo que el puente total entre Oriente y Occidente es una lengua indoeuropea. O sea, puede sonar un poco contradictorio, como una misma lengua indoeuropea puede ser el puente, pues es el sánscrito, ¿sí? Y, y lo que hemos insistido, y Jorge creo que lo ha demostrado muy bien en las sesiones anteriores, el asunto de la lengua y la cultura, que no es necesariamente un equivalente, ¿no? Que no hay per se eh, un rasgo de filiación entre un grupo con su lengua o un grupo con su cultura. Y entonces ahí es donde vamos a ver claramente que hay una gran diferencia en la forma de pensar, no quiero decir sistema, ¿no? Sino más bien la forma de pensar de la gente que habló sánscrito y vivió en el sánscrito, no solo habló, vivió en el sánscrito, y la gente que habló las otras lenguas indoeuropeas. El ejemplo aquí está claro, ¿no? Les decía entonces que respecto al origen de la palabra signo, que es sema, tenemos la raíz del proto-indoeuropeo, que significa notar o hacerse ver, y la raíz asociada del sánscrito es pensar, es contemplar, ¿sí? Entonces, es una de las primeras cosas que a mí me voló la cabeza, porque precisamente en estos grupos no sánscritos, ¿no? En realidad todo hace referencia a el espacio y la mirada, ¿no? Esta conjunción que hay, ¿no? Lo que les decía al inicio, como pensar esta imagen de alguien que se está desplazando, entonces va encontrando las marcas y las huellas a propósito de esto, ¿no? Esto tendría como origen el término sema, ¿no? Y entonces aquí viene lo que les comentaba, que sí fue como más sistemático pensar en que esta raíz sánscrita, como pensar en algo o imaginar, o incluso otra raíz asociada es meditar, ¿sí? Que esta sabemos que es una práctica milenaria que se puso de moda recientemente, pero no es algo nuevo, ¿no? Ya existía per se como concepto incluso. Entonces, justamente la gran diferenciación entre el mirar hacia lo interno que tiene Occidente, pues es el nacimiento de lo que se llama subjetividad, pero eso nunca ha estado presente en estos grupos sánscritos, ¿no? Ellos históricamente han mirado hacia el interior, pero no han propuesto una noción de subjetividad como la tenemos en Occidente, ¿no? Por eso digo que más bien están más cerca del dominio de pensamiento oriental, ¿no? Precisamente esa es una de las formas de tender el puente, ¿no? Que no se han detenido en definir la idea de sujeto. Y aquí en Occidente parece que ese es como lo que se busca siempre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto me parece es un problema que hay que seguir denunciando, ¿no? Lo que hizo Foucault en sus últimos años de seminario, pues es más bien dar la historicidad del sujeto. De hecho, su seminario, uno de ellos se llamaba La hermenéutica del sujeto, ¿no? Y tal cual, lo que se va buscando es precisamente las bases griegas, grecolatinas, ¿no? De la subjetividad, ¿no? Entonces, pues sí, y lo hace Foucault muy bien, pero en realidad no se va Foucault mucho más atrás, ¿no? Este,
Hay por ahí, hay una hipótesis, creo que también en algún otro seminario se ha dicho y recuerdo haberla escuchado de Jorge, el asunto que Foucault estaba leyendo a Heidegger. ¿Te acuerdas, Jorge, que en algún momento lo decías, ¿no? Yo coincido en eso y también creo que se dio cuenta de algunas cosas Foucault que no quiso abordar, ¿no? Hay una como una frase en griego, ¿no? Que es esta frase de alguna manera es la frase inaugural, perdón, de la experiencia de la subjetividad o lo que Foucault llamó la experiencia de sí o la inquietud de sí. A ver si me acuerdo de la frase, ¿eh? Por aquí tengo mi libro, pero a ver, voy a hacer memoria, ¿no? Que es algo así como epimeleia heautou, ¿no? Que significa como el cuidado de sí mismo, ¿sí? El cuidarse a sí mismo. Y hay un montón de traducciones y juegos que hace Foucault a propósito de esto, pero lo que yo digo es que le dio miedo irse más para atrás porque la, el lugar en donde arranca la epimeleia, ¿no? Es con Platón, ¿sí? Y digamos, la encuentra principalmente en un diálogo tardío, también de, ¿cómo decirlo?, origen dudoso, que es el Alcibiades, ¿no? Pero también la encuentra en la República, ¿sí? Entonces, hay un pasaje breve donde él encuentra esto, pero lo que me interesa es el verbo, ¿no? Y por ahí voy como a escarbar un poco. El verbo que es el verbo melé. Melé en griego significa cuidar, ¿no? Entonces, yo creo, por ahí tengo un textito que se llama El descuido de Foucault, ¿no? Porque el asunto es que Heidegger precisamente hace un estudio de una frase de los mal llamados presocráticos, ¿no? Que es Meleta Topán, y que más o menos en las traducciones los ponen como toma en cuidado al ente en total, ¿no? Para Heidegger es una frase que inaugura en realidad, ¿no? La forma en que deviene el mundo. Y lo interesante es que Foucault nunca en sus estudios sobre el nacimiento de Mele, del cuidar, o del cuidado, toma en cuenta esta frase, que sí está en Heidegger, ¿no? Por eso yo digo que sí es un descuido de Foucault. Entonces, y que no sé qué tan intencional puede ser ese descuido. Sin embargo, ya si vamos hacia atrás con esta cuestión del cuidado, pues podemos ver que hay como algo mucho más grande que la subjetividad, ¿no? Entonces, regreso todo esto de paréntesis porque es esto, ¿no? Que en algún momento sí debemos regresar o abrir más bien la puerta, ¿no? Al sánscrito, al preguntarnos cómo la cultura y la lengua misma nos van a develar cosas, ¿no? Lo hizo Dumézil, ¿no? ¿No? Entonces hay que darle más, como más cabida, sobre todo a esta cuestión mitológica que se encargó de demostrar. Bueno, entonces voy a continuar, ¿no? Aquí estamos. Entonces regreso precisamente a eh, como las ideas que fui encontrando, ¿no? Como les decía, fue sistemático este hecho de los pensadores que han encontrado que esta raíz, ¿no? Viene de pensar. Y hay, sobre todo uno de ellos es un estudio que hace me parece un profesor de Harvard, un profesor de griego, sobre el asunto de eh, qué tan conectado está el término de signo, ¿sí? Con el término de pensamiento. O sea, y es que mi intención no es como hablar como lo hicieron los psicoanalistas de un interior y un exterior, ¿no? O sea, creo que es muy simple reducirlo así, ¿no? Sino más bien la experiencia per se de lo que estamos diciendo que es el signo, ¿no? Con todo y que sí evoca la territorialidad, evoca también el espacio, evoca la intencionalidad, evoca también la presencia de
el destinatario de un mensaje y la presencia de alguien que deja el mensaje, ¿no? Evoca todas estas cosas la idea de signo. Y la idea de pensamiento, por otro lado, ¿no? En otro de los diccionarios encontré que este problema lo tratan como irresoluble, es decir, que muy probablemente el, la pregunta, ¿no? Por el origen de la palabra sema, signo, no esté tan clara, ¿no? Y aquí se los muestro, ¿no? Lo que dicen ellos, ¿dónde está? Está en el diccionario, aquí está, ¿no? De términos etimológicos del griego, ¿no? Aquí en la parte de abajo sobre todo, ¿no? Encuentran lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Que este término sema viene del sánscrito pensar o pensamiento, ¿no? Pero que no les parece como tan claro que haya una relación entre el término signo y el término pensamiento, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema interesante que sí quiero estar retomando, sobre todo porque lo que hace el profesor de Harvard que les estaba diciendo para responder a esa pregunta o para intentar darle resolución al problema de este asunto es decir, bueno, si hay un concepto que permitiría como tener la experiencia de los dos y el concepto es el de noos, ¿no? Que se suele traducir como pensamiento, como razonamiento incluso, ¿no? Como saber. Entonces, el asunto que estaría uniendo estas dos, ¿cómo decirlo, no? Estos dos conceptos es el de noos, ¿no? En ese sentido, haría referencia al griego. Ahí estoy teniendo un poco de problemas. Bueno, eh, otra cuestión, acá está, ¿no? A ver. Bueno, aquí esta otra propuesta que encontré respecto a la raíz de sema, ¿no? Dicen que es del indoeuropeo, que es notar, ¿no? En este caso ya hay una diferencia, no hacen como alusión a al sánscrito, ¿no? Y que, bueno, por ahí vamos, ¿no? Eh, quiero detenerme entonces un poco en algo que dice Van Benist. Van Benist, no sé si ya conocen a este autor, ¿no? Van Benist es digamos, uno de los autores es un lingüista, es francés, ¿no? Es, digamos, de los que legaron el estructuralismo post-Saussure, ¿no? Y tiene este texto muy interesante que se llama Vocabulario de las instituciones indoeuropeas, ¿no? En dos partes. La primera parte es economía, parentesco, sociedad, y la segunda parte es poder, derecho, religión, ¿no? Yo les comentaba la sesión en la que empezamos a hablar sobre el asunto del color, que los colores no están sancionados en su vocabulario, o sea, no vienen estudiados como si fuesen algo secundario o como si no fuesen parte de la institución, pero sí hay aquí eh, en la propuesta de Van Benith un asunto relacionado al signo, ¿sí? Y lo que dice aquí es, lo primero que me llamó la atención es el desplazamiento que hace para pensar al signo como una institución indoeuropea. No es hablar del término griego, ¿no? Desdeña el término griego y eso sí, este, me generó como sorpresa, pero bueno, el término otro que decide tomar es el término latino signum, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, es un parrafito, entonces sí me quiero ir a la letra porque dice, el examen de los términos que se refieren a los signos, a los presagios, será restringido al latín por una razón mayor, la relativa abundancia de estos términos en latín. A este respecto, el latín contrasta con el griego y más todavía con las restantes lenguas indoeuropeas. En griego no se encuentra más que teras, es el concepto, ¿no? Que significa signo divino, prodigio, milagro. Ese es uno de los significados o los significados de teras, ¿no? Además, sin etimología clara, dice el humanista. Las demás lenguas no tienen siquiera designación completamente característica. En latín, disponemos de una serie de palabras de valor preciso,
de formación clara por lo general. Las principales son Miraculum, Ordem, Monstrum, Ostentum, Portentum, Prodigium, ¿no? Frente a esos 6 términos puede ponerse sola o ponerse solamente el griego teras. Este abarca el conjunto de las representaciones repartidas entre las 6 unidades de latín. No tendremos en cuenta semeión o sema, bueno, Van Beniste toma los dos términos de signo, que solamente indican signo en general, correspondiente a signum, aun cuando se aplica un fenómeno sobrenatural, ¿no? Entonces, únicamente quiero decirles esto eh, que me llama la atención de Van Beniste, eh, como acotar así primero hacia el costado latino. En esta sesión no voy a abordar estos términos latinos, que son muy interesantes porque además todos los tenemos en español, ¿sí? No sé si se dan cuenta, tenemos milagro, tenemos ornato, tenemos monstruo, tenemos ostentar, tenemos portento y tenemos prodigio, por lo menos, ¿no? O sea, hacen referencia precisamente a esta cuestión del signum con diversos sentidos. La otra cuestión que tenemos que preguntarnos es por qué los latinos tienen tantos conceptos a propósito de esto, ¿no? Con ese valor. No tengo la respuesta en este momento. Yo creo que hay que revisar, ¿no? Y nada más lo dejo así como problema. Sin embargo, lo que sí revisé es si realmente el griego sí tendría una, una única palabra para designar a signo, ¿no? Y la respuesta la encontré de verdad muy fortuitamente. Yo estaba buscando otra cosa y me llegó la respuesta, ¿no? Estas cosas raras que pasan. ¿Y cómo me llega la respuesta? Eh, por una frase de Esquilo, ¿sí? Este eh, escritor de las tragedias, uno de los grandes trágicos de la antigüedad, ¿no? En una de sus tragedias escribe, los hijos son augurios de salvación para un hombre muerto, ¿no? Entonces, aquí viene una palabra muy interesante que es la palabra cledón, ¿no? O cledón, que significa fama, signo o augurio, ¿sí? Entonces, pero aquí hay una diferencia clara, bien interesante entre sema, semellón y cledón, ¿sí? Porque eh, no es el mismo, ¿cómo decirlo? Cledón estaría más cercano al latín portento, ¿no? O al latín ostentar, a este tipo de construcciones que sí desarrolló el latín y que el griego también lo tiene, pero no lo tiene efectivamente con la palabra signo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta palabra cledon? Y si podemos encontrar una etimología de esta otra, por decirlo así, cara del signo, ¿no? Y pues sí, sí hay una, ¿no? Entonces también me puse a buscarla, ¿no? Y más bien, esta hace referencia a otra cosa. Si se acuerdan, ¿no? La raíz de sema de esta primera parte del signo, pues tenía que ver con hacer notar y un poco con el sánscrito pensar, pero esta tiene que ver con oír. Sí, entonces, claro, cuando alguien se hace fama es porque alguien más está escuchando, ¿no? Entonces, lo interesante, efectivamente, en sánscrito sí significa fama también, ¿no? Eh, Como algo notorio, pero a propósito de estar en boca de los demás, ¿no? O sea, es que es otra forma de darle ¿cómo decirlo? Eh, Darle movilidad, darle dinámica al signo. Heidegger dice en las 3 formas como del uno en ser y tiempo. A ver si me ayudas, Jorge, a ver si me acuerdo de las 3. Una es la avidez de novedades, ¿no? Es decir, que siempre tal cual, ¿no? Cuando no nos estamos preguntando por el ser, lo primero que queremos hacer es encontrar las novedades, ¿no? Segundo, creo que son las habladurías, ¿no? O los chismes o los chismorreos, ¿no? Y el tercero sería la ambigüedad, me parece, ¿no? La ambigüedad de la lengua misma, ¿no? Si No mal no tengo recuerdo. del todo claro, pero estoy casi seguro que es exactamente lo que tú dices. Y bueno, sobre todo, en esta avidez de novedades, ¿no?
habría como una cercanía con el término cleu, ¿no? Con el asunto de oír o escuchar, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo incluso no hay una homogeneización de lo que designa una marca o designa un portento o designa algo que se muestra para alguien, ¿no? O se escucha o se muestra o se sigue en el camino, ¿no? O se piensa o se medita o se reflexiona. Es una gran, gran gama de conceptos que no se pueden considerar como algo homogéneo. Bueno, sigo un poco más en el problema, ¿no? Esto de la etimología de sema que les comentaba hace un ratito, ay, está saltando. Sobre las cosas que me llamaron la atención es un epíteto, una forma de llamar a Zeus, ¿no? Miren, aquí está el asunto de la tumba, ¿ya vieron? Lo que les decía al inicio, que no solo significa sema, signo, símbolo, ¿no? Huella, etcétera, marca, carácter, rasgo, sino tumba. Ajá. Eh, a Zeus se le llama el enviador de signos o señales, ¿sí? Y insisto en este hecho que el término semeión, que está relacionado con signo igual que sema, no aparece en el griego homérico. ¿Dónde creen que aparece? ¿Y dónde creen que tiene una función importante? ¿En qué texto de la antigüedad creen que aparece el término semeión respecto a la diferencia del término sema? ¿Una idea? Aquí están estos dos. No, esto sí me pareció súper interesante. Aparece en los evangelios. Y sobre todo en uno de los cuatro evangelios, en el Evangelio de Juan, el término que describe los milagros es semeión, ¿sí? Y por ahí una historia muy interesante, ¿no? Y de hecho les quiero hablar un poco de eso también, sobre todo el asunto de otra vez como contacto constante entre las culturas. Aquí sí es específicamente los pueblos semitas y los pueblos griegos, ¿no? Eh, Porque el asunto es que hay una hipótesis que hizo un profesor alemán que era amigo de Heidegger, Rudolf Bultmann, ¿no? Y de hecho hay un libro que tiene sobre su correspondencia. Cuando Heidegger deja esa universidad donde compartía como con Bultmann, ¿no? Ellos se siguen escribiendo cartas, ¿no? Y Bultmann le dice, ¿por qué se fue, profesor? Lo extrañamos, ¿no? Entonces, pero el asunto es que Bultmann descubre, bueno, o cree descubrir como un culto o un estilo griego secreto en el Evangelio de Juan, que no estaba precisamente en los otros evangelios, no está en el de Marcos, no está en el de Lucas ni en el de Mateo, ¿no? Y este estilo de escritura griega antigua hace un portento precisamente, ¿no? A todos los que hacen magia y no milagros, se les describe como alguien que hace un semellón. Entonces, a esto lo denominó el Evangelio de los signos, ¿no? Dice, es que claramente no pertenece a la tradición sinóptica de los otros tres evangelios. Este evangelio es otra cosa, ¿no? Tiene de alguna manera otra forma de referir o de introducir a los milagros, ¿no? Y entonces, bueno, lo interesante es que el Vaticano decidió excomulgar a Bultmann, ¿no? Por esto que propuso, ¿no? O sea, la historia es divertida, ¿no? Por algo les llamó, ¿no? A propósito de esto. Pero bueno, tengo aquí algo que les quiero compartir a propósito de esto, porque también en un fragmentito de uno de los textos de Bultmann, porque tiene muchos textos sobre la interpretación del Evangelio de Juan, sobre todo, ¿no? Este se llama el Evangelio de Juan, un comentario, ¿no?
Y sobre todo aquí es donde él empieza a hacer la diferencia o a tratar de definir el término semellón, ¿no? Y lo que dice es que no es una mera demostración, porque efectivamente en el Evangelio, ¿no? Como el milagro es una especie de demostración, ¿no? De darle puerta al llamado Mesías, ¿no? Al Mesías, ¿no? Y sino más bien es una cuestión directiva, ¿no? Ese Bulban lo lee muy bien, por eso insistía en el asunto de pensar en el término eh, griego con su significado como originario, que es dirigir la mirada o dirigir el camino o dirigir el cuerpo hacia un lugar, siempre habiendo marcas, ¿no? No es nada más así. Entonces es lo que está diciendo Bultmann, ¿no? Que este término no se trata de mostrar o demostrar, sino más bien dirigir, ¿no? Y este sería otra de las, ¿cómo decirlo, no? Otro de los términos originarios de símbolo. No sé si te acuerdas, Axel, que por ahí dijimos que habría que tener cuidado con el término símbolo, ¿no? Porque en la actualidad es un término no pensado, ¿no? Y yo creo que sí tiene otra función en la antigüedad, ¿no? Y otra de los conceptos asociados a semellón es el de Shema, ¿no? Y que hace referencia más bien como, dice, no como enseñar, ¿no? No como comunicar ideas, sino más bien la ocurrencia de la palabra, ¿no? Cómo una palabra se va emergiendo siempre en el contexto de que se refiere a alguien, siempre en el contexto de que la palabra está apelando a alguien, lo mismo que semellón, ¿sí? Pero bueno, esto no es novedad y por eso el punto de hoy es insistir y lo dije desde la sesión pasada, ¿no? Hay que pensar en qué es lo que tendría que tener un área lingüística si es que se puede construir indoeuropea, ¿no? Y cuando hablo de esto, es no pensar, como lo dije la sesión pasada, en la autonomía de el origen o la génesis de los indoeuropeos, ¿no? Como pueblos que se fueron dispersando y fueron autónomos, ¿no? Y ya, ¿no? Pues no, sino más bien pensar que tuvieron muchos contactos a lo largo del tiempo con diversos grupos de Oriente, ¿no? Con otros grupos que estaban asentados a los territorios en donde llegaron y probablemente los exterminaron o se fusionaron con ellos, ¿no? Entre ellos, bueno, ya sabemos, hemos hablado también de esta nación euskera o el País Vasco, ¿no? Que es un grupo que ha resistido toda la historia de Europa y quién sabe cómo llegaron ahí, ¿no? O sea, y están ahí, como decirlo, como un pueblo que resistió al indoeuropeo, ¿no? Que no se fusionó con el indoeuropeo. Entonces, en ese caso, bueno, tendríamos que pensar cuál es el grado de mutuas influencias de las lenguas afroasiáticas, sobre todo los grupos semitas, en el nacimiento de Occidente, porque efectivamente, ¿no? Esta cuestión del semellón, ¿no? Ya pensado en términos religiosos que se traduce como milagro, ¿no? En realidad no es nuevo, ¿no? Existe, como dice Bultmann, ¿no? En la tradición rabínica, ¿no? Que es, bueno, la palabra en hebreo está aquí, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Es el milagro, el signo de un milagro, ¿no? O sea, parece que se toma prestado el sentido de semellón de la tradición hebrea, ¿sí? Que no es en realidad el sentido de origen griego, ya lo vimos por qué, ¿no? Digamos, en el griego mismo y además en la etimología tiene otro sentido, ¿no? Tiene otro fundamento y no es este, ¿no? Pero habría que ver también, y eso sí lo desconozco, cuál es el cambio que hubo del término sema a semellón, ¿no? Si hubo un cambio vocálico, estas cosas, pero sí no es fortuito que en Homero esté sema y en los evangelios esté semellón como algo interesante. Em, y pues nada más quería hablarles un poquito de esto, una discusión y ahorita les hablo de otra cosa, ¿no? Es como lo que tengo preparado para hoy, ¿no? A ver qué quisieran comentar. No, alguien está hablando, no te escucho, Emanuel. Prende tu micro si vas a decir algo porque, perdón, está.
Ya apagado. quedó. Ya, Perdón, estando un poquito afónico de no por te sí, una preocupes. disculpa, pero no sé, yo solo me remonté a Evangelion y pues está interesante porque no he investigado mucho sobre el término de semillón. Ahorita que lo menciona, que va como por parte del Evangelio de Juan, yo creo que le voy a tener que dar un repaso. Entonces, de lo simbólico, pues sí, el término realmente ahorita se usa casi sin pensar, porque realmente es que es el símbolo. Eso es como que lo que más me resonó ahí, y más que nada eso. Gracias, gracias, Emanuel. Es un gran problema el asunto de la pregunta por el símbolo, ¿no? Y que parece como en nuestra modernidad estar ya resuelto. Yo creo que no. Yo creo que es una de las cosas que podemos preguntar, aprovechando que estamos preguntándonos por lo indoeuropeo, esta concepción del símbolo, porque es mucho más compleja de lo que nos imaginamos, ¿no? Ok, Gracias, sí. y Jimena, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues seguramente va a ser una pregunta un poquito descontextualizada porque insisto en que llego tarde. A lo mejor ya lo revisaron, pero te quiero preguntar sí, porque, o sea, yo tengo desde el primer pasito, a ver, vamos a reconocer a los pueblos indoeuropeos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y apenas, la verdad es que mi noción histórica sobre el devenir de la experiencia y el contexto de estos pueblos es muy limitada. Pero mi pregunta es si todas estas lenguas son flexivas. La primera pregunta, ¿y qué significaría eso a nivel del psiquismo, a nivel del desarrollo, a nivel de la relación entre cultura y naturaleza? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si tú suscribes que hay estructuras innatas previas a la hermenéutica del sujeto, digamos, a la experiencia, el espacio, el tiempo, como diría Levi-Strauss en términos de la geometría de la música, como diría Chomsky en términos de la noción del yo, de Dios y demás. O, o si tus conocimientos te han llevado como a contradecir estas postulaciones. Esas son las dos preguntas. Bueno, no son cualquier pregunta, ¿no? Pero voy a intentar responder por lo menos parcialmente a las dos, ¿no? Eh, Espérame, déjame anotar para que no se me olvide, ¿no? Sobre la primera pregunta, si es algo que vamos a abordar en el seminario, no me he querido todavía meter específicamente a la cuestión de la formación gramatical de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Y sobre todo porque ahí tenemos que pensar en la estructura de la palabra, en la morfología, ¿no? Y respecto a específicamente, sí, las lenguas indoeuropeas son flexivas, son lenguas de caso, ¿no? Eh, de hecho, es uno de los temas que vamos a abordar en una de las sesiones. ¿Qué implica el caso gramatical? Pero no solo como una estructura aislada, ¿no? Y que está reflejando cierto comportamiento de los sustantivos dentro de la oración, sino además cuál es el reflejo de esto en el verbo, ¿no? Eso es lo que haría que la lengua fuera como tal una lengua flexiva, que el verbo tome las marcas de la persona que está siendo partícipe en el evento, ¿no? eh, Sino más bien, aparte de esto, ¿no? Que sí lo revisaremos en su momento, ahí sí me interesa mucho el punto que dice Nietzsche sobre una cierta concepción de los pueblos que tienen en sus gramáticas casos gramaticales, ¿no? Entonces, no lo voy a abordar en este momento, pero sí el asunto más filosófico va hacia este sentido, ¿no? Pensando en otros tipos de lenguas que hay, no todas las lenguas per se son flexivas, ¿no? Por ejemplo, hay lenguas que están en Oriente donde los verbos no toman esos que se llaman accidentes gramaticales, ¿no? Que sí, por ejemplo, el chino mandarín, ¿no? O el cantonés, ¿no? Que tienen otra estructura y que se suelen llamar lenguas aislantes. Entonces, mm, a veces nos cuesta mucho trabajo pensar que las lenguas no son como la nuestra, ¿no? O sea, nuestra lengua, igual que el español, que es una lengua, que es el español, perdón, que es una lengua indoeuropea, pues es una lengua flexiva, ¿no? Por tomar estos accidentes
gramaticales, ¿no? Sobre todo tiempo, aspecto, modo, persona, etcétera, pero no se comparten, no es un rasgo universal de todas las lenguas del mundo y es lo interesante. Pero ahí es donde yo sí quiero ver, ¿no? Históricamente, sí el contacto con lenguas que no tienen este tipo de estructura que sí tienen las lenguas indoeuropeas, ¿no? Influyó de alguna manera y de qué manera influyó. Una de las preguntas que voy a seguir a propósito de esto es la escritura, ¿no? Que normalmente no se toma en cuenta cuando se hace la historia de los grupos indoeuropeos. Y como siempre, es que es una tradición de enseñar la escritura, ¿no? Esto ya está documentado siempre, ¿no? Como una representación secundaria del sonido, y yo creo que no, la escritura es fundacional, ¿no? Y hay que tomarla desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, por ahí es donde me parece que vamos a encontrar como respuesta a estos contactos entre estructuras lingüísticas. No sé si pude responderte esta primera pregunta, no. Y Ah, perdóname. Sí, bueno, te voy a hacer un parentesitos. Este, en términos del verbo, o sea, yo, claro, estoy haciendo una pregunta imposible, ¿no? Ay, ¿qué consecuencias tiene eso como si hubiera un psiquismo universal? Como si todos los individuos se estructuraran a partir del lenguaje, ¿no? Pero sí, me parece interesante como la huella, en donde primero nos hablas de que hay una noción como del signo como contemplación, ¿no? O sea, ajá, digamos, donde para mí se acerca más hacia la noción del alma que del espíritu, a la noción del adjetivo que del verbo, ¿no? O sea, son mis debrayes, mi lucubración desaforada, digamos. Pero por otro lado, es curioso que el acento esté sobre el verbo, cuando mi noción desde la ignorancia era que las lenguas pragmáticas eran las que descansaban más como sobre esa acción ese nihilismo de activo, ¿no? Este, bueno, primero, me ayudaste como a ir contra este prejuicio, vamos sobre el conocimiento. Gracias porque sé que es una pregunta medio distorsionante. Y y espérame sí, tantito. uh-huh. Sí, sí, Nietzsche sí habla de un poco de esto, que parece algo imposible de responder. Nietzsche sí dice que hay una cuestión relacionada a la estructura de pensamiento de los pueblos, ¿no? Sí, por eso me gusta tanto, es muy radical, no sé si tenga razón, pero sí vamos a discutir su radicalismo, ¿no? En cierta medida sobre cómo se configuran las lenguas, Jimena. Y sobre las estructuras innatas, Ok, ese es otro problema muy interesante, ¿no? Eh, Antes de pensar en Chomsky, cuando hiciste la pregunta, oye, estos, el primer autor que me vino a la mente es Kant, ¿no? ok, En función precisamente de la- la crítica de la razón pura y sobre todo estas estructuras innatas que Kant sí alcanza a determinar es el tiempo y el espacio, ¿no? En, digamos, su analítica y su estética trascendental. Obviamente no es una tradición que haya emergido en Kant, ¿no? El Chomsky mismo dice que esta tradición emergió en Descartes, ¿no? No en Kant. Chomsky se aventura a decir que el primer innatista fue Descartes, ¿no? Y que Kant más bien toma la tradición como en ese río, ¿no? De que ya existía, ¿no? Se sube a la embarcación y pues más bien la pregunta para responderla es, eh, en este momento yo no podría decir que no hay estructuras innatas, ¿no? Lo puedo decir de una forma sencilla porque lo he leído en trabajos lingüísticos, he leído los debates que hay en la lingüística moderna, precisamente frente a las escuelas chomskyanas, ¿no? De no pensar que las gramáticas todas son universales o que tienen una estructura así enorme, ¿no? ¿Te fue, Jimena? No lo Parece que sí. Parece que sí, ¿verdad? Sí, a menos Eh, que ya sea iPhone, porque aquí apareció un iPhone y no sé quién es. no sé. iPhone, ¿podrías decirnos si eres Jimena? No.
Bueno, vamos a esperar un poco a ver si le... Ah, es Ahora, iPhone, vale. Ahora vale. si regresa para terminar de contestarle. Mientras, Estaba pensando, lo que pasa es que ya sé, pues no quiero interrumpir ay, como lo que traes trabajando, pero estaba pensando en dos cuestiones de lo que planteaste, ¿no? La cosa de la tumba, ¿no? Como traducción de Sema, me parece crucial para entender algo. Si consideramos que la arqueología toma la tumba como una marca de algo, y si recordamos lo que estábamos platicando al principio como una cuestión identitaria, me parece que entonces habría que tomar la, el producto cultural como una firma, ¿sí? Lo que nos lleva a la cuestión de decir algo a alguien. Pareciera que no es tan fácil escaparse de la fórmula, ¿no? El signo es lo que dice algo a alguien. En términos de que quedaría definido, quedaría delimitado el algo que dice, y el alguien que, que a quien le es dicho, no a quien se le dice, sino en términos de que le es dicho proviniendo de otro lugar. Ahora, el problema es que tendríamos que librarnos del algo como cualquier cosa al alguien como cualquiera. ¿Sí me explico? Porque si lo vemos así, caemos en el territorio del psicoanálisis, ¿no? Que es como da igual el algo y da igual el alguien, porque entonces sujeto, ¿no? sí, justo por ahí no va el asunto, ¿no? Ajá. Te, Porque lo que sí. no hace el psicoanálisis, y es lo que podemos sortear muy bien, ¿no? Evitando la noción de subjetividad, es pensar en todo lo que está ahí, ¿no? Y literal podemos, una de las cosas que nos pueden salvar de ese anclaje, Jorge, es lo que estamos discutiendo, qué es la tierra, ¿no? Ujú. ¿Qué es el devenir tierra? Y yo creo que eso sí nos puede salvar de esa idea de sujeto contemporáneo. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, es que si quitamos no la ambigüedad, ahorita te vas a ir contestando, Jimena. Mm. ¿Qué me- Perdón, sí, qué horrible, se descargó media respuesta, pero está la grabación, ¿no? Sí, no, pero sí, pero se puso pausa para contestarte, o sea, te No, estábamos espérenme, esperando. ya me voy. Chin. Nada más para terminar. O sea, la cosa sería retirar la ambigüedad, pero más bien retirar la liberalidad que no permite que cuaje, ¿no? Que no permite lo posible, sino la dilución de lo que sea en lo que sea, ¿no? Cosa que defendí durante muchos años, la SQ de la caniana, ¿no? Sí, Esa, ese momento, significante cualquiera, ¿no? ¿sí? Esa muerte de, de, de la persistencia, ¿no? Ese fin de lo que insiste para permitir que nada, ¿no? O sea, que emerja la posibilidad de otra muerte nada más, ¿no? Donde lo relevante es el fin que libera, pero que al mismo tiempo no permite el vínculo, que no permite incluso la cuestión identitaria, el compromiso, la construcción, la edificación. Pero bueno, ya regresó Jimena, te dejo que sigas respondiendo, Octavio. Bueno, ya, ahorita seguimos con esto que estás diciendo. Ya nada más para como concretar la respuesta de la segunda pregunta que hacías, Jimena, ¿no? Este, no puedo decir ahora tan, tan claramente, ya se volvió a ir. Nos parece que. Bueno, lo que regrese si quieres. Entonces, bueno, a propósito de esto que dices, ¿no? Sobre es que es una cosificación del ser humano, ¿no? El sujeto lacaniano es una cosificación, ¿no? Incluso hay una fórmula, ¿no? O sea, ¿qué más claro hay de eso sobre la fórmula de la emergencia del sujeto, ¿no?
y que creo que en la antigüedad por eso tenemos, ¿cómo decirlo?, esta forma de ver algo no moderno, ¿no? O sea, va a ser bien difícil quitarnos los lentes de la modernidad. Va a ser sumamente, y creo que eso es algo que hemos estado chocando con pared, Jorge, porque al buscar lo indoeuropeo, primero lo buscamos con los ojos de la modernidad, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo a quitarnos esos ojos, esos lentes de la modernidad para realmente entrar, ¿no? A la experiencia misma, ¿no? Y por eso te decía que una de las cosas es que el pensar la tierra, ¿no? El pensar también otros vínculos, como lo hemos estado viendo con las experiencias de colores, ¿no? O con las experiencias de migraciones, ¿no? O el canto mismo, que vamos a llegar y que no hemos llegado, me parece, ¿no? De una manera como intencional, todavía no, ¿no? Y que ese es como uno de los puntos que vamos a pisar, ¿no? Sí nos va a permitir dejar de ver todo con los ojos de la modernidad, ¿Estoy ahí? ¿sí? Ah, este, sí, yo tengo otra idea, ¿no? Como que la única forma de deshacerse o de desprenderse de los ojos que obligan a ver es estar en la experiencia directamente en otro lugar, ¿no? Creo yo que la aproximación al indoeuropeo nos va a, a poner, ¿no? La posibilidad de mirar otra cosa. Lo único que tenemos que tener es disposición hacia y apertura. Son dos monstruos, ¿no? Que no es fácil tener. La disposición y la apertura. Ya se nos fue otra vez Has. Este, pero bueno, te quería decir algo. Ah, es que a mí no me gusta discutir de esto porque ya fueron demasiados años de darle espacio a la cuestión psicoanalítica. Un psicoanalista te diría justo que, precisamente es, aquí no se cosifica, el sujeto no es cosa, el sujeto es eh, emergencia o evanescencia, ¿no? Y todas esas cosas que dicen para mantener la ambigüedad persistente. Claro. Pero la realidad es que eh, más que cosificarlo es arrancarle o arrancar en la palabra sujeto todo atributo a la humanidad. ¿Por qué? Porque justo si algo caracteriza al sujeto es lo inconsciente, ¿no? Es una maravilla el paso de la palabra subconsciente a inconsciente, porque justo lo quitamos del lugar, lo quitamos del carácter de existencia y lo pasamos a la justo otra vez a la ambigüedad de la ocurrencia, ¿no? No del acontecimiento, sino de la ocurrencia, ¿no? Porque pues finalmente cuando era subconsciente, pues estaba, era y podía estar, podía, digamos, yacer en algún sitio. Cuando lo pasamos a lo inconsciente, entonces es una potencia sin forma, ¿no? Que en la segunda tópica, cuando se convierte en ello, y ya, bueno, cuando llegamos a Lacan, totalmente a lo simbólico, pues ya no tienen la posibilidad de tener forma, que toda forma sería capturarlo e imposibilitarlo y perderlo, ¿no? Que siempre es lo que nos venden, la idea de que se pierde. Y entonces, en la medida en la que es así, perdemos una cualidad de lo humano y que creo yo que lo vamos a terminar encontrando en algún lugar, que es la voluntad. Me parece que hay, por ejemplo, en el canto, que en la composición musical hay una voluntad totalmente puesta en juego, ¿no? Que es la voluntad creadora, la voluntad de existencia, la voluntad que apunta hacia la existencia. Y claro, cuando hacemos la fiesta de lo subjetivo como inconsciente, entonces perdemos la voluntad por dejar que haya el impulso
o la insistencia, ya regresó Jimena, la insistencia, como le dicen los lacanianos, ¿no? ¿Cómo es que insiste? Ay, no me acuerdo, pero como que insiste mientras no se realice, ¿no? O sea, mientras no se simbolice. Y Ujú. entonces insiste porque persiste, o no sé, ya sabes cómo habla esa banda. Pero Ya me siento tan lejos de eso, de verdad. sí, yo también como 7,000 años lejos de Sí. de esas cosas, ¿no? Pero es interesante porque en ese movimiento de, de darle carácter a lo inconsciente, de darle características a lo inconsciente, eh, perdemos justo la voluntad y en la pérdida de voluntad perdemos toda posibilidad de rastreo de la continuidad originaria, ¿no? Que es todo el carácter de lo posible. Y me parece que en este momento, si regresamos a pensar el signo sin el sujeto, ¿no? Entonces tendríamos que volver a pensar con todo lo que has dicho, pensar el algo y pensar el alguien. Si tomamos, fíjate, es hermoso, porque si tomamos la fórmula como una fórmula universalizable, en términos de que el algo podría apuntar a cualquier algo y el alguien podría apuntar a cualquier alguien, entonces haríamos de esta fórmula algo histórico, en términos de que podríamos buscar históricamente cómo ha sido definido el algo e históricamente cómo ha sido definido el alguien si tomáramos como algo, como algo universal. Sí, sí, sí explico a lo que voy. Es Sí, decir, sí, sí. con lo que comienzas me parece espectacular si pensamos que entonces podríamos rastrear el alguien y el algo en sus relaciones mutuas. Ya, cierro lo que decía. Ya volvió Jimena otra vez. Jimena, por favor, no te vayas. Es que creo que está teniendo muchos problemas con su internet porque como que se Ah, congela, ¿no? Un poquito. a ver si dura la frase, a ver si llego a la pregunta. A ver. Este, ok, estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Jorge, como que si borraríamos las cuestiones de las posibilidades y osificáramos los saberes del inconsciente. Pero honestamente mi tristeza viene de un libro de Dussel que habla un poco sobre cómo en las lenguas, en nuestra cultura prehispánica, lo ominoso no resulta amenazante como para el mundo moderno. Y yo tenía un amigo que estudiaba la llegada del budismo, historizó toda la llegada del budismo a México, que me decía que era la misma tragedia del Tíbet, ¿no? Y que, o sea, ahí donde yo estoy haciendo una falsa relación, una causalidad fantasiosa, es donde eso tiene que ver con la lengua, ¿no? Y eso tiene que ver, este, pues sí, más dónde está la huella, digamos, del signo, que con la experiencia concreta. Eso era todo. Hay un término en náhuatl que es tetzahuitl, que se suele traducir como presagio o indicio, y de hecho está documentado en el libro que se llama La visión de los vencidos, y se supone que como los nigromantes, ¿no? Los brujos que le servían al emperador, ¿no? En este caso a Moctezuma II, eh, vieron varios signos que, digamos, fueron la antesala a la llegada de los españoles, ¿no? Uno de ellos es que se quemó de pronto un templo sagrado que tenían ahí, ¿no? Cometas en el cielo, no sé, muchas cosas, ¿no? Eh, Efectivamente, no es como el signo pensarlo como los griegos piensan algo que es un término que es deina, ¿no? Deina tiene un montón de significados. Uno de ellos es aquello que causa horror o pavor, ¿no? Y de hecho, al alemán, ¿no? Como lo han traducido por lo menos Heidegger y Freud, es con la palabra unheimlich, ¿no? Como lo ominoso, tal cual, deina, pero tiene otra función que el Tetzawitz de la
del náhuatl, ¿no? Eso es más bien, el Tetzahuitl náhuatl se parecería más al sema griego antiguo que al Deina que genera pavor, ¿no? Entonces, no quiere decir que la noción de lo ominoso no exista en los pueblos mesoamericanos, pero como tal no se asocia directamente al signo, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no? Hay que estudiar, todavía no hay un estudio este, tan detallado sobre la concepción del pensamiento mesoamericano, ¿no? Creo que ahí no tenemos nada. ¿Qué Perdóname, más? ay, ya me voy. No hay, Aquí estás todavía, Jimena. ¿Quetzalcóatl significa qué? Lo han traducido como presagio o signo Presagio, también. gracias. Ajá. Gracias, gracias. Jorge, Axel, Marta, Evelyn. Hola, Jessica. esta es doble. Está, Por eso es Has. ¿está bien que estés en los dos? No estoy doble, me quise conectar en la compu y no pude y entonces a lo mejor está conectada la compu, pero ya la apagué. A ver, ya estoy en uno nada más. Está bien, no te apures, nada más era porque pensé que podías estar oyendo en uno y viendo en el otro. Pero No, para nada. Lo que estaba tratando de hacer era conectarme porque además no sirve mi cámara ya. Bueno, aquí sí te estamos viendo. porque me estás viendo por El teléfono, seguro. el teléfono, nada más ves mis lentes y mi cara así. Sí, pero Ahí ya no bueno, me ves. no. Recording in progress. Híjole, Ahora sí está generando. Ya. ya. Ah, no sé, ¿alguien más vaya a responder? O no sé si Octavio me ibas a decir algo a mí, se volvió Jimena. Sí, bueno, ya Jimena verá la grabación, ¿no? Pero yo creo que este punto que comentas sobre como el pensar el signo históricamente, ¿no? Sí nos va a permitir develar algo que no ha develado la modernidad, ¿no? Yo no sé si todavía estamos, insisto, en este hecho, tú lo tienes más claro que yo, ¿no? Pero eh, yo creo que todavía hay algunos pasos que dar para llegar a la cuestión de la experiencia, ¿no? Y no estoy hablando de la experiencia cotidiana, ¿no? Sino la experiencia como el pensar, ¿no? Y después del pensar, dejar de pensar y la experiencia, ¿no? Entonces, eh, pero yo veo todavía un camino largo para eso, ¿no? Yo también, es complicado porque si estamos detenidos ahorita en la lengua y en la cuestión, creo yo que son solo estos dos terrenos, ¿eh? La arqueología nos lleva al lado de la tierra, del asentamiento directamente, y la lengua nos lleva a lo que me parece que es el lado del territorio. Inevitablemente, cuando hablamos de grupos, nos habla de la cohesión primaria, pero de la experiencia, creo que no hemos hablado. Y creo que ese texto de Heidegger es complicado, más porque está establecido que porque sea complicado en sí mismo. ¿Qué significa pensar? Creo Ujú. que eventualmente tendremos que regresar a él. Así es necesariamente, ¿no? Em, Jessica, di algo. Hola, hola Octavio, hola Jorge, qué Hola. gusto. Hola a todos, es que no a todos los conozco, pero hola a todos. Estoy un poco perdida, entré ya un poco tarde y me ha costado trabajo irme al corriente, sin embargo veo que están eh, en temas ya subidos de tono, pero ojalá podamos regresar a ese texto de Heidegger. Esto ha sido uno de los que me ha hecho volar un poco la cabeza, pero, pero siempre te aterriza mucho los conceptos, sobre todo cuando pensamos sobre la modernidad, esto que decían, esta barrera de la modernidad, cuando regresamos a Heidegger, pues nos aterriza ese pensamiento moderno que no nos deja, pues, aterrizar conceptos o aventarnos a la experiencia
de vivir, de vivir más allá del concepto y sobre todo el psicoanalítico. Eso sería todo. Gracias, gracias, Jessica. Vamos sorteando, Jessica. Estas cuestiones que aparecen, Jorge insiste en esto, yo estoy de acuerdo con él, ¿no? De que no hay que detenernos justamente en esos, como a debatir con estos cuates, ¿no? Porque pues ellos siempre van a estar ahí insistiendo, ¿no? Y no hay forma de preguntar hacia lo histórico, ¿no? Entonces, lo que les quería compartir es nada más eh, como una de las ramificaciones del término signum, que tiene otro origen, ¿no? Es que lo que quiero que vean es esto. A ver si comparto pantalla otra vez, ¿no? Nada más para... Era la segunda parte de lo que les quería decir, ¿no? Y ahí se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, Y sí ahí se ve. está. Entonces tenemos esto, les decía hace ratito, ¿no? El origen griego y que claramente, bueno, en español tenemos casi misma o la misma raíz latina, pero lo interesante es que la palabra semellón y la palabra sema no vienen de la misma raíz latina de signum, ¿no? Y aquí, ¿de dónde viene signum? Signum viene de una raíz indoeuropea que es eh, sec, y hay como aquí esto se llama como labialización, como sec, más o menos así, y la representan normalmente con esta W chiquita, ¿no? Y, eh, y lo que les iba a comentar es precisamente un poco la derivación de esta palabra, porque seco como raíz significa seguir. Y otra vez les digo, la insistencia de por lo menos pensar ahorita en una espacialidad, ni siquiera quiero decir tierra, ¿no? Por lo menos pensar en una espacialidad que están presentes de dos maneras distintas en estos términos, el semellón griego y el signum latino. Y entonces, ¿cuál es la derivación del signum latino, ¿no? Eh, Aquí les leo un poco, ¿no? Signum, señal, signo y marca, ¿no? Que uno distingue. Estoy leyendo el diccionario etimológico indoeuropeo del español. Sí, este es el texto de aquí, estoy sacando esto. Entonces, viene de esta sec, la derivación, ¿no? Que puede significar seña, señal, señera, insignia, derivados, señero, como adjetivo, aplicado al territorio o pueblo que tenía la facultad de levantar pendón en las proclamaciones de los reyes. Señuelo, figura de ave para traer el halcón remontado. Incentivo. La otra, sigiloso, secreto por influencia del silencio. Se usa a veces con el significado de silencio. Sigla, de latín tardío, que sería sigla plural de sigillum o sigillum, que son pequeñas imágenes. Signatura, signo o marca puesta en las cosas para distinguirlas de otras. La palabra propiamente signo o sino, que originalmente en latín significaba destino, señal o constelación que determina la vida. Cicatlón, que esta es un préstamo del árabe, ¿no? Eh, que es tejido de seda azul, brocado de oro. No sé por qué viene esta palabra de árabe aquí en esta entrada, ¿no? Eh, Luego viene del griego bizantino, sigilatos, tejido de lana o lino, adornado con marcas de forma de anillos o círculos. En latín tenemos textum, sigillatum, que sería paño sellado o marcado con dibujos. Seda adamascada, brocada de oro. Viene obviamente asignar, consignar, designar, diseñar, porque eh, tendríamos que decir disegnar. Ese sería como lo esperado, ¿no? Disegnar, pero tenemos diseñar, pero es la misma raíz, ¿no? Eh, Dibujar, ¿no? Enseñar,
aquí tenemos, este viene del latín vulgar, insignare o insignare, ¿no? Que es marcar y designar. Dense en cuenta cómo la terminación de los sonidos, nosotros tenemos insignia y los italianos tienen insignare, ¿no? O sea, el italiano fue como más general ejercicio de hacer unas ñes. En español no todo el tiempo, ¿no? Enseña escarlata, ¿no? Este viene del árabe hispanizado que es isquirlata, ¿no? Que es una alteración del antiguo skirlat, ¿no? Por eso tomaban lo del árabe, ¿no? ¿Qué más? Escarlatina, ¿no? También viene de esto. Ya vimos resignar, ¿no? Que es romper el sello, revelar, descubrir, romper, renunciar, conformarse. Conformarse en resignar debió haber sido un término, un significado ya posterior o de los más posteriores, ¿no? En resignar. El primero era como romper el sello, un sello, ¿no? Reseñar, resignare, ¿no? Marcar de nuevo y obviamente significar, ¿no? Y entonces, es como una raíz de palabras asociadas a esta forma seguir, ¿no? Pero originalmente, dense cuenta, seguir tiene este sentido de algo o alguien, por eso está bueno este ejercicio, ¿no? Que se está moviendo y entonces ir detrás de ese algo o alguien, ¿no? Entonces, insistimos en esto, no se trata de que sea cualquier algo o alguien, sino que sí tiene una función como en lo dicho antiguamente, ¿no? En el habla antigua. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era lo que quería comentarles y compartirles ya para cerrar mi intervención de hoy. No la sesión, porque todavía podemos discutir un poco, pero sí, por lo menos mi intervención de hoy. ¿Algo quieran comentar? Quita tu pantalla para que te veamos. Ya, que toque. Axel. Voy. Es que estaba acomodando aquí unas cosillas. A mí me llamó mucho la atención cuando mencionaste los evangelios. Eh, Creo que sí les platiqué, ¿no? Que ando haciendo una investigación sobre todos estos textos homéricos y lo que pasa con estos griegos. Y Ujú, el único libro que he podido leer de Graves es el del Rey Jesús. Dijiste la palabra y me vinieron así flashazos y flashazos de lo que sucede en ese libro, ¿no? De lo narrado ahí. Y, por ejemplo, me fui a buscar algunas definiciones y algunas etimologías, ¿no? El Evangelio básicamente pues, es contar la vida de Jesús, ¿no? Su doctrina y sus milagros. Pero lo que me llamó la atención de esta palabra es que tiene que ver bueno, está descrito como buenas nuevas, ¿no? O sea, a lo que yo traduciría como, pues sí, como fortuna, como buena suerte, como esta expresión, ¿no? Algo de buen agüero. Y hilando los conceptos y las ideas, ¿dónde está? Perdón. no te Así, preocupes. Evangelio es una buena nueva, ¿no? Propiamente dicho, es una buena nueva. Y de igual sobre el Evangelio. Ay, se me muy bien. Ay, se me muy bien. Y sobre el Evangelio como signo. Tú te introdujiste la palabra semellón, ¿no? Que, Ujú, que aparece en los Evangelios. Eh, a mí me hace pensar, al final el signo es un algo material, lo entiendo así, y el signo es algo a lo que persigue el individuo, el ser humano, ¿no? La persona. Eh, ¿Qué pasaría? O, bueno, no, ¿qué pasaría? ¿Qué,
¿qué se supone? ¿Hacia dónde se tiene que orientar entonces la idea del signo? Pensándolo como, pues esta cosa sirve como tal cual para marcar camino, para trazar ruta. Me quedé yo mucho con la idea el signo es algo que se sigue, ¿no? Es algo que revela algo y demás, ¿no? A lo que estaba escuchando y lo que me puse a investigar ahorita rápido. Entonces, el signo es como el elemento que da, que da cabida a la búsqueda de algo, hacia, no sé cómo explicarlo. El signo tiene la función para seguirlo, y de lo que se sigue en el signo a lo indoeuropeo, pues, ¿qué signos hay? Porque si no se trata de símbolos, el símbolo representaría algo más subjetivo, ¿no? Y el signo, ¿qué es? Algo más trazado, es, eso me parece más formativo el signo, pensándolo así, que el símbolo, pero no sé. En esto que dices hay una palabra que de alguna manera ancla muy bien esto y es em, guiar en todos los sentidos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, se creía que en Bolivia no existía una lengua que únicamente existe en una enseñanza ritual. Cuando un joven quiere devenir chamán, su maestro, que ya es un chamán consagrado, ¿no? Por decirlo así, eh, le enseña esa lengua que no habla en otros contextos. Ni él ni su maestro hablan en otros contextos más que únicamente en la como formación chamánica, y aprende la lengua y entonces solo lo va a usar en ese contexto el aprendiz. Entonces un poco eh, esto que se nos escapa precisamente, ¿no? También en el guiar, ¿no? Esto que también está oculto, ¿no? En el guiar, me parece, y que en ese sentido, ese tendría un poco ese carácter formativo del que hablas, ¿no? Estando ahí presente en el guiar, ¿no? Con este sentido antiguo del semellón, del signo. Por ejemplo, si, si el, si el, aquí me he cortado. Dale. Em, la premisa es que lengua es territorio y cultura es experiencia. El signo, ¿dónde lo colocan? ¿O dónde se aparece? ¿O A dónde ver, está? Jorge, ¿Qué pasa? Hoy expone Octavio. pero contesta Jorge. Lo que pasa es que me parece que tenemos que, o sea, colocarlo sería dar por sentado que sabemos exactamente qué es. Cuando hace rato dije que teníamos que volver a tomar en cuenta esta idea de el signo es lo que dice algo a alguien, eh, insisto en que hay que pensar el algo y hay que pensar en el alguien, pero ahora también hay que pensar qué es el decir, ¿no? Porque justo en el decir está el señar, ¿no? Creo que estaríamos necesariamente me choca, voy a acabar pinche estructuralista. Está, estaríamos Desde la sesión pasada anda ahí saliendo, ¿no? estaríamos en un asunto como triangular, donde habría tres elementos en relación, que sería el signo, que es lo que está pensando Octavio ahora. Me parece que es complicado decir que hay una conclusión en ese sentido. Estaría el alguien, que es necesario pensarlo, ¿no? Mira, voy a poner las cosas así, y estaría el algo, ¿no? Que sería lo señado. El problema
es que si hacemos que el signo sea un asunto netamente lingüístico, entonces tenemos forzadamente que llevar al alguien al territorio de lo lingüístico y al algo al territorio de lo lingüístico. Y entonces estamos pensando que todo lo posible entra dentro del territorio lingüístico. Pero si el signo lo sacamos de lo lingüístico, entonces tendríamos que pensarlo en otro sentido. Hoy toda la sesión, y probablemente es en la mañana que estaba leyendo el texto de Gimbutas, no he dejado de pensar en la tumba donde hay un cuerpo, un esqueleto recostado hacia un lado en dirección hacia otro. Ajá. Desde que empezamos a discutir esto hoy, pienso en ese cadáver, en ese entierro como una experiencia en muchos sentidos, ¿no? Como la experiencia de la muerte, pero al mismo tiempo como una marca de por aquí pasamos, ¿no? Si hablamos identitariamente, por aquí pasamos, aquí estaba, aquí estuvimos, y el recostar en dirección hacia me hace pensar de dónde venimos o hacia dónde vamos, o sea, ¿sabes? No como reflexivo, ¿no? Sino como aquí lo enterramos y caminamos para allá, ¿no? Es como una flecha, ¿no? Como el cuerpo mismo hecho una flecha. Ahora, ahí va donde trato de no hablar de todo esto porque me parece como loco de pronto. Si no pensamos en lo físico, sino en la experiencia misma, entonces el signo, y lo pensamos ahorita en el cuerpo y en la tumba, entonces indica un hacia y un desde en otro plano. En un plano que no es tangible en términos de cuerpo, de cosa, sino en términos de experiencia. Y entonces hay un señal que va más allá de la indicación orgánica, por decirlo de alguna manera, que de alguna forma llama hacia una experiencia concreta. Entonces aquí yo no tengo ni siquiera reflexiones propias al respecto de esta cuestión. O sea, ahorita así como de primera se me ocurre la canción misma como un signo, el enterramiento como un signo. Por eso creo que más bien debemos de seguir. Octavio promete trabajarlo más adelante, ¿no? Ahora estamos en la persecución etimológica y lo que está claro es que esa madre está en todos lados, ¿no? La palabra, que hay un puente tejido hacia la tumba, hay otro puente tejido hacia lo oriental, ¿no? Precisamente por el sánscrito. Y entonces, o sea, lo único que podemos decir es que de alguna manera hay una dirección hacia una experiencia concreta, ¿no? Hacia una experiencia o hacia la experiencia. Y por eso creo que, pues Octavio es el que, vamos, no sé cómo decirlo, pero Octavio hoy dice, vamos a ir para allá a hablar de esto. No siento que esté diciendo esto es esto, sino como, o sea, el signo significa, o el signo es esto, sino como que en el camino que hizo etimológico, parece que la palabra nos atrae hacia una experiencia que ni siquiera podríamos decir si es la misma experiencia eh, lingüística, ¿no? Lingüísticamente. No sé, Octavio, si te parece que ya estoy muy mejor en la No, tú. no, el asunto es nada más efectivamente como plantear el problema, ¿no, Axel? Y, y seguir el camino, ¿no? Y que, pues más que nada, nos vamos a encontrar con esa constante que les he intentado transmitir, que no hay, no hay un camino seguro en las etimologías, ¿no? Por eso lo primero que dije es que el trabajo que me costó realmente encontrar una coherencia etimológica de la palabra signo para poder más o menos intentar decir algo, ¿no? Pero estamos ahí avanzando con estas, ¿cómo decirlo, no? Con esas piedras, ¿no? Seguimos con la analogía del juego, ¿no? Y de ahí, pues, a ver,
a dónde vamos, ¿no? Perdón, Octavio, Fijas. cuando venía en el coche, pues no venía poniendo toda la atención del mundo a lo que decías, porque ya sabes, venía manejando, ¿no? Sí, sí. Pero oí algo de que piedritas en el camino, que marquitas para que las sigas y todo este rollo. ¿El signo no puede ser una guía hacia algo? Es parte de la idea antigua del signo Has, tal cual, ¿no? Valga la redundancia, una designación, una dirección. Jorge dice flecha, ¿no? Justo. Ok. El Sí. signo más bonito es el signo de pesos. oye, Octavio, es que hay algo que me parece puntual, bueno, que me parece complejo, porque justo lo que acaba de decir Has, ¿no? O sea, seguir, indicar, señalar, mostrar, hacer prueba, dar cuenta, en todas estas, digamos, posibles entradas hacia la palabra signo, hay una implicación, hay una implicación del siguiente, del señado, o sea, no sé si estamos en un debate fuerte para el que tenemos que revisar mucho para en serio poder discutirlo, pero es que da la impresión de que está jalando una experiencia de lo posible, necesariamente. Y, o sea, me preocupa que terminemos haciendo una experiencia lingüística. Pienso que podría ser algo más allá de una experiencia lingüística, pero es que no hay forma de que todo lo que dijiste hoy se nos escape que hay atraído algo hacia ese punto, hacia lo señalado. Es que no es no es la indicación de la cosa, lo quiero plantear así, sino en la indicación está la experiencia misma. Y la experiencia no implica entonces ya las tres cosas, sino en el hecho de la existencia de la implicación está dije de la implicación, no sé qué quería decir. Digamos, en este punto donde está el signo, lo señalado y quien es atravesado por ese señalamiento, hay una experiencia completa, pero no es la experiencia de lo tripartito, sino la experiencia de la posibilidad de seguir, de señarte, ¿sabes? O sea, no hay, Sí. no es un asunto de un intercambio de mensaje, sino es una experiencia de lo posible. Hace rato usaste una palabra muy fuerte que es voluntad, ¿no? Yo uso una palabra más suave que es intencionalidad. Y eso, quién sabe si alcance, ¿no? Para para el asunto de la experiencia, ¿no? De, ya sea como voluntad o intencionalidad del señalar, ¿no? Donde efectivamente está únicamente el movimiento, ¿no? De quien decide señalar, ¿no? Es que, o sea, a lo que voy es a que en este punto se corre el peligro de pensar que hay dos. Ujú. Bueno, es más, se corre el peligro de pensar que hay uno. Sí, En términos de propiedad del señalar o del dar cuenta del señalamiento. Y es que justo creo que la experiencia no acepta el uno. Sin, sí, perdona. sí, no, y es que me acaba de caer un 20, Jorge, por eso insistí en el puente con el sánscrito, porque solo quiero hablar de los pueblos de habla sánscrita, ¿no? Y ellos no entierran a sus muertos. Ellos lo que hacen, la mayoría es, alguien muere y se lo dan de comer a los buitres, ¿no? O sea, no habría esta cuestión de ¿cómo decirlo? Permanencia, ¿no?
Por lo menos no del cuerpo. No del cuerpo, exacto. De hecho, estaba viendo que esa práctica existe todavía. Todavía, sí, todavía. Hay profesionales del desmembramiento y luego del rebanamiento de los huesos. Y ya se los dan de comer a los buitres. Sí. Sí, o sea, no voy a la idea de que todos se entierren, ¿no? Es que, vamos, Octavio, no podremos plantear el signo como histórico en términos de marca de acontecimiento, no de pretensión de señalamiento. Eh, no sé, yo no lo puedo responder ahora, ¿no? Entiendo lo que quieres decir, pero no sé, porque tú mismo decías hace rato, y es un problema que también muy serio, ¿no? Si es una marca universal. No sé, Jorge. Pues yo además planteo, ¿no? Sí, sí. Ay, porque Axel está de provocador. Perdón, no fue mi intención, pero me acordé, me acordé de la historia de la tumba perdida de Magno, ¿no? Y entonces el mito dice que hay un chingo de signos por todos lados, que hay señales por todos lados, pero que la gente no logra interpretar los signos y que a la falta de interpretación de los signos, pues esa tumba sigue perdida y de Alejandro Magno no se sabe más que lo que algunos lograron escribir y su imperio y demás. Eso a mí me llevó muchísimo a pensar sobre esta tumba, ¿no? Y, y al final, no sé, a mí me brinca mucho la idea de que si por ejemplo, Octavio ya dice, ¿no? Que es una guía. Y si el signo no está no está en la lengua, o sea, yo pienso que tal vez podría estar entonces en la cultura, que es la experiencia. Y por otro lado, pensar que el mismo signo es la misma experiencia, ¿no? No es como, si bien entendí lo que estaban diciendo, no es como si fuéramos como con los Reyes Magos, ¿no? Nosotros, cuando éramos chicos, mis papás, ponían así un chingo de dulces desde nuestro cuarto hasta donde estaba el árbol con las cosas, ¿no? Entonces, y en el árbol todavía decía, te falta ir a buscar, no sé qué, y entonces te ponían así como cosillas, ¿no? Entonces, el madrazo no era, el madrazo, hoy, el madrazo no era buscar, güey, ¿no? El madrazo era más bien era, llegar a los pinches juguetes y ver qué pasaba, porque ahí estaba la cosa, ¿no? Pero entonces el signo mismo puede ser entonces la misma experiencia, ¿no? O sea, el mito de la tumba de Alejandro no sirve. O sí como experiencia, ¿no? La No, sí, experiencia. pero no la tumba como tal. Ajá. Es que, ¿sabes qué, Axel? Yo siento que acabamos de llegar a un punto como de choque, porque sí es cierto lo que dice Octavio. Entre intencionalidad y voluntad, creo que sí hay una distancia brutal. Enorme. Porque sí me ocurre a mí, bueno, lo pienso como la voluntad como voluntad de existencia, y la intencionalidad me parece como llamado. El signo se va a la intencionalidad. No sé, no me atrevo. Ni creo que Octavio se atreva a decir que sí. No, tampoco me atrevo. No quería provocar, solo lo que pensé. Perdón. Ándale, Octavio. Pero hay una pregunta, ¿no? Que va surgiendo y yo la anoté nada más como para ver a dónde vamos, ¿no? Y de esto que acabas de decir, Jorge, si el acontecimiento es signo, ¿no? Y resto, ¿no? O sea, huella. Ujú. Huella en francés se dice como trace, ¿no? Ajá, tras. La cosa es que está más, o sea, siento más pertinente la palabra en tanto que traza, ¿no? Ujú. Pero no como invitación, sino como resto.
del acontecimiento, o sea, como acontecimiento, pues. Hay un texto de Heidegger que ahorita con esto que acabas de decir, no me acuerdo cuál es, pero por ahí Rommel alguna vez nos habló de este concepto en alemán que es Einzigenzug, ¿no? Que es traducido como trazo abriente, pero no sé si está en identidad y diferencia o no sé en qué, ya no me acuerdo en qué texto está. Creo que en identidad y diferencia no. Pero ¿te acuerdas que en ese tiempo lo jalábamos con la cosa esta del trazo unario? Del rasgo unario lacaniano, ¿no? Sí, Ah. Que es un problema porque leer a Heidegger con Lacan hace que uno no lea a Heidegger, ¿no? exacto. No sé, no sé si hay una provocación, ¿eh? En la intencionalidad o la intencionalidad como una casualidad. No sé si te puede hablar de provocación. No sé, porque no sé si me explico, no sé si estamos en la misma cuestión, pero es como causa. ¿Sí me explico? O sea, en términos de que el signo se vuelva causa y entonces ya nos lacanizamos totalmente. Ujú. ¿Por qué? Porque sería causa del relleno. ¿Sí me explico? O sea, te topas el signo y tiene su valor de signo en tanto que causa la búsqueda de significado. Y entonces ya partimos el signo entre significado y lamentablemente significante. O sea, vamos, toda esta discusión nos llevaría a una pareja que me parece que tendríamos que poder medianamente rebasar o sentarnos con Saussure un rato a volver a preguntarle cómo está, pero me parece, me parece, me parece excesivo, al mismo tiempo necesario caminarlo, pero si lo tomamos en términos de provocación, tendríamos un significante y un significado. O sea, vamos, ahí sería la cuestión de la apertura. Y si no, porque, no sé, no, lo voy a decir, perdón que me esté extendiendo tanto, sé que no es mi día, pero es que me parece brutal pensar que tendría que haber una causa. Ujú. Yo pienso que no es necesario que haya una causa o una causalidad del espíritu. No, no, hoy en mi recorrido personal, no puedo ni siquiera aceptarlo, que el espíritu sea causado. Ya no digo más. Ya voy a poner mi silencio. Hay un cuento de la modernidad que yo creo que es el nacimiento de un mito producto del estructuralismo. Y es que eh, todo está causado. Entonces los más rigurosos científicos neuronales dicen lo mismo, ¿no? Eh, hay un texto que se acaba de publicar el año pasado de un biólogo famosillo, un gringo que trabajó también con primates, que se llama Robert Sapolsky, algo así, que se llama Determiner, ¿no? Dice, todo está determinado, todo, ¿no? Eh, Está determinada la voluntad de levantar tu brazo porque tu cerebro, segundos antes de que decidas levantar tu brazo, ya dio la orden de levantar tu brazo, ¿no? Entonces, pues ese es el mito que ahora está en la modernidad, ¿no? ¿Sabes Y qué? es Perdón, grave. perdón, No, dime. por favor, ya es todo, es todo, es todo. No, no, no. Haznos el honor. No, por favor, caballero. Es que
si la causa causa, ¿qué carajos causa la causa? Y para pensar la causa que causa la causa y así, primero que nada tendríamos que tener el infinito como algo pensado. Segundo, tendríamos que pensar el tiempo. Y pensar el tiempo como una línea hace que todo valga, pues al Big Bang, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, me parece, hoy en día en mi recorrido personal, me parece inconcebible la linealidad del tiempo y me parece inconcebible la causa como fundamento. Me parece que la causalidad es una adquisición súper tardía, porque los animales vemos que entienden cierta causalidad cuando el perro provoca para que juegues, pero no, vamos, no con una intencionalidad subjetiva, digamos, ¿no? Me parece excesiva la cuestión de la causa. Y por eso me parece que yo no puedo pensar, o bueno, no puedo aceptar que haya un origen causal ni del pensar, ni de la experiencia, ni del andar del hombre en el mundo. No, no, porque entonces, pues mis celos son tu culpa, ¿no? Ya, no digo más. Ahora sí, en serio, lo juro por Diosito Santo. Evelyn, Me fue como imposible no acordarme de Sara. ¿Alguna vez tuvieron esa conversación con ella cuando hablaba de la diferencia entre signo y síntoma? A mí me Sara, costaba, la maestra de sí, la sí, de Londres. neuro. Ok. Ajá. Me acuerdo mucho que yo le decía, es que los dos quieren decir una cosa, yo no entiendo bien la diferencia como desde el punto del que tú hablas. Y me daba mucha risa porque decía, pues la marca, ¿no? O sea, está muy claro, el signo es la marca. O sea, la roncha, porque el síntoma no es la roncha, ese es el signo, el que le das lectura, me decía. Dices que el signo es como una experiencia, Evelyn. Y no. O sea, no sé, como la posibilidad de, o sea, lo recuerdo así, como esa posibilidad de lectura. Una posibilidad de lectura, entonces es una experiencia de lectura. Tal vez, ¿Sí? ¿Me oíste? tal vez. Sí, ¿tú qué piensas, Octavio? Yo no sé. Yo creo que se puso complicada la sesión. Sara Ahora era que muy decía Jorge, ignorantita. Sara era muy ignorantita, o sea, no cuenta. Ay, Yo, no, lo estoy diciendo en la grabación. yo, yo tal vez, igual que Evelyn, sí, a lo mejor sí el comentario de Octavio, o sea, ¿tú qué piensas sobre el signo? ¿Qué hay? ¿Tú qué onda con el signo, pues? Eh, Miren, me cuidé mucho precisamente de hablar de este término moderno de signo. Y no es porque no lo conozca, o sea, Foucault hace un buen análisis del signo en la invención de la clínica, ¿no? El nacimiento de la clínica se llama así el libro, ¿no? Y donde precisamente pone en juego la mirada médica, justamente Evelyn, ¿no? A propósito de cómo se ha delimitado el signo, ¿no? Lo que se muestra, ¿no? Y el cambio de las subjetividades cuando hubo esta mirada moderna sobre el signo. Pero, pero no, o sea, yo creo que no, no quise ir por ahí, Axel, porque ya sabemos en qué deviene eso, ¿no? En mitos como pensar que todo es causal. Entonces, más bien, la idea es preguntarnos
por un posible acontecimiento histórico, ¿no? No llegué hasta ahí tampoco, ¿no? Es nada más esbozar lo poquito que pueda encontrar a propósito de los términos. Y si en indoeuropeo había una idea asociada a esto, ¿no? Y vaya problemas en los que nos metimos, porque por lo menos hay un conjunto de eventos, ya no quiero decir verbos, ¿no? De eventos asociados a este concepto, ¿no? Como notar, pensar, perseguir o meditar, ¿no? Entonces, o seguir, ¿no? Entonces, y todos ellos devinieron en el concepto moderno de signo. Entonces, yo no sé si realmente la idea estructural moderna del signo es una, ¿cómo decirlo? Es heredada necesariamente de la medicina, ¿no? No lo sé, probablemente sí, ¿no? Y la mayoría de las personas lo ignoran, ¿no? Yo creo que ya. No, Jorge quiere decir más cosas, pero ya sabes cómo soy, pero no, yo creo que ya. bueno, pues Tú está bien. Octavio, tú decide cuándo se acaba acá. Sí. Yo me voy en un rato a consulta y ya. No sé, alguien más, si quieren, Ujú. para comentarios finales y ya cerramos, si alguien quiere decir algo para terminar la sesión. Es apenas, digamos, o sea, me gustó mucho esta sesión porque sí nos arrancó a pensar, ¿no? Ujú. Y pues a ver qué deviene después. ¿Alguien? Si no, ya cerramos acá. Creo que Para, ya nadie. voy a parar la grabación. ¿Sí?